chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva serie en la que hablamos de los diferentes tipos de campañas que existen dentro de Google Ads. La idea va a ser ir viendo uno por uno qué son, cómo se crean y cómo se configuran dentro de la propia plataforma. Hoy nos tocan las campañas de DSA, así que vamos a verlas. Antes de empezar con el vídeo, lo más importante es saber qué son las campañas DSA. Las campañas de DSA, como sus siglas indican, son las campañas llamadas Dynamic Search Ads. Normalmente en las campañas de red de búsqueda estándar nosotros incluimos palabras clave, alguien hace una búsqueda, si esa búsqueda está relacionada con nuestras palabras claves se activa un anuncio nuestro, entramos en subasta y ahí aparece nuestro anuncio. Sin embargo, las Dynamic Search Ads son una excepción a esta regla, ya que no trabajan con palabras clave, sino que trabajan con el contenido de tu propia página web. Ahora que sabemos qué son y qué no son las campañas de DSA, es muy importante saber que las campañas de DSA no siempre son campañas, sino que podemos aplicar DSA a grupos de anuncios específicos dentro de una propia campaña de búsqueda estándar, con grupos de anuncios DSA, o por otro lado podríamos hacer campañas de búsqueda estándar con grupos de anuncios DSA dentro. Es decir, Google analiza tus páginas dentro de tu página web y decide qué contenido mostrar dependiendo de la búsqueda que haga el usuario. Así que para verlo, vamos a verlo en plataforma. Bueno, antes de ver cómo configurar y segmentar estas URLs de las que estábamos hablando, os voy a enseñar antes de nada a cómo crear una campaña DSA desde cero. Entonces, la dinámica es muy sencilla ya que se parece mucho a las campañas de red de búsqueda estándar normales. Vamos a darle a crear una campaña. ¿Vale? Lo voy a hacer rápido porque vosotros ya tenéis un vídeo de cómo crear una campaña dentro de nuestro perfil, así que os lo dejaremos en la cajita de información. ¿Vale? Le doy a campaña de ventas y yo le voy a poner como objetivo compras, ya que es el que tengo configurado como principal. Le damos a crear una campaña de búsqueda, damos la URL del sitio web de nuestro cliente y le damos a continuar. Vale, como nombre de la campaña yo le voy a poner DSA Test vídeo 1, ¿vale? Y le doy a continuar. Empezamos una campaña nueva. Luego toda esta configuración la termino de configurar una vez haya creado la campaña, ¿vale? Va a ir orientada a España. Todos los idiomas. Y le damos a siguiente. Siguiente y saltar. Vale, ahora aquí es donde está la diferencia en base al resto de campañas de estándar de búsqueda, ¿vale? Nosotros aquí lo que vamos a hacer va a ser dar a quitar, ¿vale? Y nos va a aparecer que no hemos creado ningún grupo de anuncios. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro grupo de anuncios no queremos meter palabras clave, queremos meter URLs. Entonces, esto lo vamos a configurar una vez creada la campaña. Entonces nos vamos a pasar este paso y le vamos a dar a presupuesto. Presupuesto diario medio, pues le voy a poner 10 euros, le doy a siguiente y le damos a publicar campaña. No os preocupéis si os sale este error, ya que aunque le demos a publicar, se va a publicar igualmente, ¿vale? No nos va a influir para nada. También os aparece aquí que debemos añadir palabras clave. Tampoco os preocupéis porque no va a haber problema, ¿vale? Le damos a publicar y se nos va a crear la campaña. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a nivel grupo de anuncios para crear el grupo de anuncios dinámico. Le damos a crear nuevo grupo de anuncios y aquí es donde nos va a aparecer qué queremos crear, un grupo de anuncios estándar o un grupo de anuncios dinámico. En este caso, pues vamos a darle a dinámico. Le damos a continuar. Aquí nos aparece el dominio de nuestro cliente y el idioma donde vamos a poner esa URL. En este caso, nosotros vamos a poner español porque la URL que yo he puesto configurada en la campaña del anuncio es en español. Una vez creado el grupo de anuncio, vemos aquí que hay 3 diferentes fuentes para seleccionar el origen de estas URLs, ¿vale? Si trabajamos con las páginas indexadas por Google, podremos seleccionar hacerlo con todas ellas, con alguna categoría recomendada por el propio Google de nuestro sitio web o por páginas que cumplan
algún criterio, por ejemplo, que la URL o el título de la página contengan X término, ¿vale? Igualmente, podremos crear un feed de URLs con etiquetas personalizadas. Cuando subimos un feed de páginas, podemos completar el listado de URLs con una etiqueta personalizada o custom label. A la hora de seleccionar estas URLs de destino de nuestros grupos de anuncios dinámicos, podremos hacer la segmentación en base a esas etiquetas personalizadas. Incluso podemos hacer una suma de ambas, el índice de Google y el feed de URLs. Podremos mezclar las dos opciones anteriores para definir la segmentación de nuestras campañas, juntando el índice hecho por Google con la categorización que nosotros hayamos hecho en feed DSA gracias a la etiqueta personalizada. Aquí, ahora mismo en plataforma no nos aparece nada porque yo no tengo subido ningún DSA a lo que es la campaña. Sin embargo, si hubiera uno, nos aparecería aquí una opción y sería algo similar a lo que os voy a mostrar ahora, ¿vale? Una vez nosotros hayamos decidido cómo queremos hacer esta segmentación en la campaña de DSA, vuelvo a repetir en base a lo que Google nos diga, ¿vale? Que la ha detectado como categoría dentro de nuestro sitio web. En base a todas las páginas web sin hacer ninguna segmentación concreta, le pondríamos aquí y se nos añadirían todas las páginas web. O si no, que yo creo que esta es la forma más usada, haciendo una segmentación con URLs exactas. Si por ejemplo nosotros solo queremos, en este caso es una página web de calcetines, ¿vale? Si nosotros solo queremos segmentar a calcetines especializados en correr, nosotros meteríamos aquí directamente la URL de calcetines de correr de nuestro sitio web. Si por otro lado nosotros queremos orientar la publicidad a URLs con una regla específica, lo que podremos hacer es usar este apartado, ¿vale? En el ejemplo que os estaba poniendo, si por ejemplo nosotros queremos segmentar nuestros anuncios a calcetines de correr, pero también queremos orientar nuestros anuncios a calcetines de trail y sabemos que ambas URLs de la página web contienen en su URL la palabra trail, nosotros podremos poner aquí trail, imaginaros, y si le damos a añadir, se nos añadirían todas las URLs que contengan esto de aquí. Exclusiones dentro de la campaña DSA. Una vez tenemos clara la segmentación de las campañas de DSA, vamos a meternos en otra parte muy importante, las exclusiones. Estas exclusiones vamos a dividirlas en dos tipos, exclusiones de páginas y exclusiones de palabras clave. Vale, ahora me he venido a una campaña DSA que yo tenía creada dentro de la propia interfaz de mi cliente para enseñaros las diferentes formas de hacer exclusiones, ¿vale? Como os he dicho, hay dos tipos. Vamos a empezar por las exclusiones de páginas que estarían dentro del apartado de audiencias, palabras clave y contenido, palabras clave. Entonces, para hacerlo tendríamos que ir a exclusiones de URL. Una vez aquí, como ya sabemos las páginas a las que queremos enfocarnos, ahora vamos a ver cómo excluir páginas específicas que no queremos tener en cuenta o que no queremos que nuestros anuncios muestren esas URLs, ¿vale? Cosas a considerar. Lo primero que debemos de tener claro es que estas exclusiones las haremos desde el apartado objetivos negativos de anuncios dinámicos. Tenemos clara la segmentación en nuestras campañas de SEA, vamos a meternos un pasito más allá y vamos a ver la parte de exclusiones. Estas exclusiones vamos a dividirlas en dos tipos, exclusiones de páginas y exclusiones de palabras clave, ¿vale? Vamos a empezar con las exclusiones de páginas web. En este caso, ya sabemos a qué páginas nos queremos enfocar. Aquí os he puesto una campaña que ya tenía yo creada en donde estoy enfocando la publicidad a todas las páginas del sitio web, pero también he añadido la URL contiene .html porque es lo común que tiene la URL de todos mis productos, por lo que también he decidido incluirlo. Cosas a considerar para hacer exclusiones de páginas específicas. Lo primero que debemos de tener claro es que estas exclusiones las haremos desde el apartado objetivos negativos de anuncios dinámicos. Podemos hacer exclusiones de páginas web específicas. Por ejemplo, si nuestra segmentación es a todas las páginas del sitio web, debemos excluir páginas como por ejemplo la política de cookies, el aviso legal, nuestras fibras, por ejemplo, si no nos interesa incluir esa landing, la política de privacidad, los términos y condiciones de venta, entre otros.
También a tener en cuenta que podemos excluir un máximo de 20 URLs concretas por grupos de anuncios dinámicos. E incluso podemos crear reglas para hacer exclusiones masivas. ¿Qué es esto? Si, por ejemplo, somos un e-commerce, una recomendación podría segmentar nuestra campaña de SA a las páginas del producto, como habéis visto que yo he hecho en esta campaña. Pero habrá productos que no tengan stock. Entonces lo que podríamos hacer podría ser excluir aquellas páginas de productos sin stock, usando algo como por ejemplo URL contiene sin stock. Lo añadiríamos y así estaríamos excluyendo todas las URLs de nuestro sitio web cuyos productos no tengan stock. Por otro lado, tendríamos las exclusiones de palabras clave. Al igual que en Shopping, en las campañas de SA no tenemos palabras clave como tal, pero sí que podemos revisar los términos de búsqueda que están haciendo que se activen nuestras campañas y usar palabras clave negativas para no salir en aquellos términos que no nos interesan. Existen diferentes tipos de meter negativas dentro de esta campaña, ¿vale? Para hacerlo habrá que ir al apartado de palabras clave negativas. Manualmente podemos leer y revisar los términos de búsqueda que recibamos y decidir cuáles son óptimos y cuáles no para aparecer. Es la manera más engorrosa, lenta e ineficiente. Aquí también podríamos hacer negativas a ciegas. ¿Qué es esto? Es aplicar filtros en base al rendimiento de la cuenta. Por ejemplo, podemos ir a todas las campañas y ver aquellos términos de búsqueda que se hayan gastado más de 100 euros y que, por ejemplo, no hayan tenido ninguna conversión. O búsquedas con más de 300 clics y 0 conversiones, o simplemente palabras clave que hayan activado otros anuncios en nuestra página web y que no nos interesan, como puede ser gratis, devoluciones, PDF, historia, o incluso otra forma de hacer negativas podría ser meter listas de palabras clave negativas como veis aquí, ya que si a través de otras campañas o estrategias ya hemos identificado términos poco relevantes para nuestro negocio, podremos excluirlos a través de listados específicos que ya tengamos creados o incluso crear uno de cero. Recursos, las campañas de SA, anuncios y extensiones. ¿Vale? En los conjuntos de anuncios y en las campañas dinámicas de búsqueda, los anuncios no se quedan atrás en cuanto a la optimización. Si la segmentación de la publicidad es dinámica, también lo son los títulos y las URLs del destino de estos anuncios. Hay que tener en cuenta que, pese a que esto sea dinámico, nosotros sí que deberemos añadir manualmente dos descripciones. Aquí la pregunta y la dificultad está en cómo crear estas descripciones, ya que la idea es que vayan a apuntar a diferentes páginas web de nuestro propio sitio web. Entonces, para hacer anuncios dinámicos interesantes para nuestros usuarios, os proponemos que ejempléis fragmentos de texto que peguen con todo. Os voy a enseñar algunos ejemplos. Aquí veis diferentes anuncios ya creados, ¿vale? En la misma campaña de DSA que os he enseñado antes para las negativas. La idea es que el usuario sienta que está recibiendo información adicional, pero que se lleve una sensación de que ese mensaje está personalizado y es específico del producto que busca. Por lo que la idea es que debemos ser bastante generales con algún CTA para incitar a que el usuario entre en ese anuncio, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis que he creado un anuncio muy genérico, ya que, como os he dicho antes, el usuario puede entrar a cualquier calcetín que tenga dentro de la propia página web, pero le he incluido un CTA para que sea mucho más llamativo. También os recomiendo que creéis el máximo número de anuncios posibles para que dentro de unos meses, cuando la campaña ya haya gastado presupuesto, podáis ver qué anuncios ha funcionado mejor y pausar el que peor os haya funcionado. Ya hemos dicho que una buena planificación desde el principio va a simplificar bastante el análisis del rendimiento y la toma de decisiones de estas campañas. Pero sí que os vamos a dejar 3 puntos específicos que son importantes analizar dentro de este tipo de campañas. Por un lado serían los términos de búsqueda, ¿vale? Aquí hay una diferencia bastante importante respecto al search tradicional, y es que nosotros, como ya os hemos indicado, no estamos eligiendo manualmente qué keywords queremos que activen nuestros anuncios. Entonces, hacer una buena negativización es muy importante
para indicar dónde no queremos salir. Por ello, cobra especial relevancia el análisis y el estudio de los términos de búsqueda que activan nuestros anuncios, para poder identificar, por un lado, términos poco relevantes. Si detectas búsquedas que no tienen sentido o que tienen mal rendimiento, lo normal es excluirlas, porque en DSA no puedes ajustar pujas por keyword. Así que si algo no funciona, lo mejor es sacarlo directamente. También algo muy interesante es que, aparte de identificar esos términos poco relevantes, nosotros podemos identificar búsquedas interesantes o con un buen comportamiento. Por ejemplo, búsquedas cuyo coste haya sido muy poquito, sin embargo nos hayan traído bastantes conversiones, incluso más tasa de conversión que la media de otras campañas que tengamos ya activas en la cuenta. Por tanto, si ese término de búsqueda o esos términos de búsqueda son muy interesantes, lo que podremos hacer será cogerlos y sacarlos a una campaña estándar de búsqueda para ver qué tal funcionan por separado y darles un presupuesto y una puja por separado. Otro punto clave en las campañas de DSA es analizar en qué páginas se está mandando el tráfico. Para ello deberemos ir a nivel campaña, estadísticas, informes y páginas de destino, ya que aquí no solo importa la búsqueda, sino también importa mucho el landing. En estas campañas dinámicas podremos ver qué URLs específicas tienen más clic, cuál nos ha convertido mejor, cuál nos han convertido peor, para saber si en un futuro, por ejemplo, tendremos que hacer mejoras en alguna landing específica. Y por otro lado, tendríamos que revisar el rendimiento de nuestros anuncios. Para ello, deberemos irnos a nivel anuncios y aquí sería muy interesante testear y medir el funcionamiento de estos anuncios. En este caso, hay menos parámetros que podamos tener en cuenta si lo comparamos con una campaña estándar de búsqueda, ya que no podemos actuar ni en los títulos, ni en las URLs visibles, ni en las páginas de destino. Pero es muy importante que nuestras descripciones, como os he comentado antes, se optimicen lo máximo posible. Aquí también lo que os he dicho, recomiendo incluir 3 anuncios con 2 descripciones diferentes para ver qué anuncio funciona mejor. Hasta este punto del vídeo ya sabemos qué son, cómo se configuran, qué tener en cuenta. Sin embargo, vamos a ir un pasito más allá y os vamos a contar una serie de tips que nosotros hemos ido recabando en base a nuestra experiencia. El primero de todos es que pruebes a configurar la estrategia de puja CPA objetivo en este tipo de campañas. Ojo con el branding. Hemos visto muchos clientes en donde tienen campañas de SA que van muy bien, pero al revisar términos de búsqueda nos hemos dado cuenta que la gran mayoría, un porcentaje muy elevado, vienen de conversiones de usuarios que buscan el nombre de la marca. Te recomendamos o bien que lo negativices o bien que si lo quieres mantener lo tengas muy controlado. Prueba a combinar campañas de SA con diferentes audiencias. Nosotros te recomendamos que empieces por audiencias de remarketing. Si ya ves que estas campañas te están funcionando bien, prueba a hacer alguna DSA con una audiencia un poquito más amplia, como podría ser prospecting con algún interés determinado. Prueba a hacer una DSA con el propio feed de merchant. Muchas veces es muy complicado identificar nuestras fichas de producto o hacer una segmentación certera dentro de las propias campañas DSA por cómo están configuradas las URLs de nuestro sitio web. Por ejemplo, cuando nos siguen un patrón concreto. Por lo que te recomendamos que uses el propio feed de Merchant Center para tus campañas DSA. Recuerda que puedes subir, además de la propia columna de URL, las etiquetas personalizadas, por lo que te recomendamos que sigas el mismo patrón que usas tú en el propio feed de Google Merchant Center para estas etiquetas personalizadas de las campañas. Haz negativas cruzadas. Si aún no lo has hecho, te recomendamos que te descargues el listado de palabras clave activas que tengas en el resto de campañas y las negativices dentro de esta propia campaña de SA. Y estos son los 5 tips que os queríamos recomendar. Si alguno de ellos ya los habéis usado y nos queréis comentar cómo os han funcionado, no olvidéis que lo podéis dejar en comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido. En la cajita de información os vamos a dejar el resto de vídeos de la serie para que podáis profundizar en ellos y os podáis montar una estrategia completa dentro de la propia plataforma de Google Ads. Si os ha servido el vídeo, ya sabéis, no olvidéis darnos like y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente. Chao.